Hola Dani, bienvenida al estudio. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días para ti también. Bienvenido también. Bueno, sí, de hecho sí. Vamos a comenzar hablando de la industria mundial del turismo, cuyas perspectivas lamentablemente son sombrías. Así es, en un contexto ampliamente inflacionario, aquellos consumidores, especialmente los de ingresos más bajos, están postergando sus vacaciones a medida que disminuyen sus ahorros y las perspectivas económicas son inciertas. Vamos a dar ejemplos. Las cadenas hoteleras internacionales Hilton y Marriott registran un crecimiento mínimo en las reservas por viajes de placer, mientras que Airbnb y Booking informan de una desaceleración de su actividad en general, sobre todo en Estados Unidos. Algunos viajeros están cambiando a opciones de menor precio, pero otros están reservando viajes de último minuto, lo que es otra señal de debilitamiento de la demanda. Y le digo por qué. Estas empresas lo que explican es que las personas, cuando tienen suficiente dinero, hacen sus reservas con mucha antelación. Cuando no tienen suficiente dinero y están en medio de una turbulencia económica, lo que hacen es esperar hasta último minuto, bien sea para conseguir unos mejores precios o definitivamente pues porque no tienen con qué viajar y cancelan su viaje. Vamos a ver cómo las acciones de Airbnb cayeron en picada el miércoles hasta su nivel más bajo desde mayo de 2023. Hoy están extendiendo sus pérdidas en operaciones previas al toque de la campana. 14%, 13,4% bajaron el miércoles. Las acciones de Booking Holdings hacen lo propio también, caen en casi 5% en las operaciones previas tras perder poco más del 3% el día anterior. Vemos también las acciones de Marriott y de Hilton cómo están descendiendo en medio de todo este panorama. Sí, cifras bastante negativas, malas noticias para el turismo entonces. Y en el turismo masivo, parece que también la cosa no va también en el corto plazo, no está pasando, el alquiler de corto plazo no está pasando por un buen momento. Claro, venimos entonces de este tema y parte de ese descenso de Airbnb en su acción tiene que ver con que la compañía de viajes en línea internacional pronosticara ingresos del tercer trimestre por debajo de las estimaciones. A pesar de que sí es cierto que sigue el auge de las viviendas de alquiler de corto plazo, un negocio que ha cambiado por completo el rostro del turismo en diferentes lugares del mundo. Lo que sí está pasando es que al tiempo que generan todo este boom, también generan complicaciones sociales. Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta realidad es la ciudad de Medellín. Un equipo de France 24 estuvo en esta joya del turismo colombiano y preparó el siguiente reportaje. Uno de mis Airbnb está aquí ubicado ahí donde está el árbol y el otro 4 cuadras abajo, o sea, están relativamente cerca. Carlos Rodas es consciente del cambio socioeconómico que ha implicado el alquiler de viviendas turísticas en Buenos Aires, un barrio ubicado en el centro de Medellín. Antes residencial, ahora además turístico. Han desplazado mucho el tema de la vivienda de las personas, porque los arriendos han incrementado, creería yo que en un 200%. Antes casas de 1 millón de pesos ya pueden estar costando 2,5 millones en esta mera zona. Digamos que por eso yo trasladé los Airbnb como a esta zona. También conocido como gentrificación, este fenómeno ha sido oportunidad de negocio para algunos y un verdadero dolor de cabeza para otros, con muchas familias encontrando un sustento en el boom turístico y el resto viendo en él un problema de convivencia. Llegan y a nosotros los Airbnb nos mandan una serie de citaciones. Por ejemplo, acá me acaban de mandar una nota, la administración del edificio, en la cual me está prohibiendo pues que genere las rentas de Airbnb, ¿cierto? Y que si yo sigo haciendo rentas me van a cobrar una multa las multas creo que ascienden a los 3 salarios mínimos. El descontento de la comunidad local no es gratuito, aunque es el mejor de los tiempos para el turismo, que aporta el 7% del Producto Interno Bruto, también es el más desafiante. Numerosos casos de muertes de extranjeros y de explotación sexual se han presentado en la ciudad, la mayoría cometidos en esta clase de viviendas. Lo menos que la ciudad espera de ustedes es que en la portería el señor vigilante sepa que hay un niño de 12 años o niña de 12, de 13, de 14, 15. No me diga pues que es que se le parecen a uno de 18, no. Eso es con criterio y en eso necesitamos la ayuda de todos. Quien vea eso debe denunciarlo inmediatamente. No quiere decir eso, ni que el señor alcalde, ni que nosotros desde la Secretaría de Turismo, ni que la ciudad estén ligando las viviendas cortas con el delito, que esta sociedad no puede permitir que se abuse de los niños y adolescentes.
Para contrarrestar, el gobierno local prohibió hasta octubre la oferta y demanda de servicios sexuales en el turístico barrio El Poblado. Con restricciones como esta, buscan proteger el turismo en una ciudad cuyo récord de 1,5 millones de visitas tambalea por los recientes descensos en las reservas de alquileres de corto plazo. Y aparte del turismo, Dani, hay otras industrias afectadas en la bolsa. Claro que sí, no solamente los consumidores se ven impactados por la inflación, entre las empresas que también sienten sus efectos, como por ejemplo Delta Airlines, United Airlines, hasta Walt Disney, en la medida en que las personas están aplazando estos gastos considerados no esenciales, como lo son el turismo, también la recreación, para priorizar otros como la alimentación o la vivienda. Disney predijo una moderación en la demanda en su negocio de parques temáticos en los próximos trimestres. Para los analistas, esto subraya las preocupaciones que hay sobre la desaceleración de la economía estadounidense. Vemos cómo su acción en las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York extienden las pérdidas cercanas al 5% del miércoles en este gigante del entretenimiento, que además también hizo un anuncio, y es que en el segundo trimestre tuvieron por primera vez utilidades en su negocio de streaming. Ellos venían bastante afectados sobre todo por la competencia de Netflix y ahora han podido hacerlo rentable. Sin embargo, esto no es suficiente para compensar esas pérdidas por el parte de las entradas a los parques. Claramente. Bien, y bueno, atención los solteros, porque las aplicaciones de citas no son la excepción. No, la acción de Bumble pierde más de 40% en las operaciones previas al mercado. Esto es enorme, Francisco, es decir, está perdiendo unos 400 millones de dólares de su valor en bolsa, que hoy, o que hasta ayer era de 1.000 millones de dólares. Todo esto después de haber pronosticado el miércoles ingresos del tercer trimestre por debajo de las estimaciones de Wall Street. Esto lo que indica es un gasto lento en aplicaciones de citas que tampoco son esenciales. Lo veníamos hablando, como las personas prefieren alimentarse Exacto. en lugar de hacer gastos en otras cosas que de pronto no son tan importantes, aunque también se ha visto afectada por la dura competencia de Match Group, que es la dueña de Tinder y a la que parece que no le está yendo tan mal como a Bumble. Sin embargo, siempre estamos en un periodo de turbulencia económica en la que este tipo de compañías pues no están en su mejor momento. Mira, hubiese pensado que a lo mejor Bumble era mejor que Tinder en estos tiempos. Pues mire usted que no, o puede que sea mejor, pero le está yendo peor en la bolsa y en su negocio en general, pero puede que sea mejor, no lo sabemos. Hay que intentarlo. Y después nos contamos cómo nos fue. Exactamente, después lo comentamos también. Vamos con otras noticias, Dani. Hagamos un breve de noticias económicas. Hablando de recesión, JP Morgan, uno de los titanes del mercado financiero global, elevó sus probabilidades de que haya una recesión en Estados Unidos a finales de este año. Las elevó del 35% hasta el 35% desde el 25% del mes anterior, citando la disminución de las presiones del mercado laboral. Estos temores han provocado una venta masiva de acciones en todo el mundo y una consecuente volatilidad en los mercados. En Ecuador, en donde el Banco Central también había hablado de un inminente estado de recesión económica, el ministro de Economía lo rechazó. Dijo que por el contrario, en el primer trimestre se reportó un ligero incremento en la actividad productiva. Cerramos en Bolivia, en donde el gobierno de Luis Arce anunció un alza de los precios a los productores de hoja de coca en medio de las crecientes importaciones del producto desde Perú para venderlo a mitad de precio, también del deterioro de la comercialización interna. La hoja de coca se usa en la medicina, en los rituales y para el consumo como suplemento alimenticio que mitiga el hambre y también el cansancio. Bien, y terminemos este repaso de la economía con la cifra del día que nos trae. Nos vamos hasta China, 50,7%. Esta fue la participación récord de los eléctricos o los híbridos enchufables en las ventas totales de vehículos chinos en julio de este año. ¿Esto por qué es un hito? Primero porque es récord de esta participación, es decir, la mitad de los autos que se venden en China son híbridos o eléctricos, y esto demuestra el avance de este gigante asiático en la industria que sí está debilitada en otras naciones homólogas occidentales como Estados Unidos. Vemos como a Tesla no le ha ido tan bien con sus ventas de vehículos en Estados Unidos, que se han desacelerado, y en China sí les va mejor. Las ventas en este segmento reportaron un alza del 37% interanual, mientras que las generales cayeron por cuarto mes consecutivo. Noticias positivas además para el planeta, porque esto se traduce finalmente en la reducción de huella de carbono.
Sí, claro que sí, es una muy buena noticia para el planeta. Buenísimo, Dani, muchas gracias. Nos vemos entonces más en breve. Claro que sí. Bien, hacemos una nueva pausa en Directo América y regresamos. Siga con nosotros.